Ok, estamos grabando ya. Pues bueno, los puros hombres aquí, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 11. Y tal me dice, sí, sí, estamos hombres. Sí, sí. Ok, bueno, en el otro grupo, bueno, una mujer. Aquí una mujer, Mari Carmen, que se puso guapa a estar escuchando la clase por la pantalla. Ok, bueno, pues vamos que me salí hace ratito y no abrí la presentación. A ver, vamos a abrirla. ¿Está? Ok, ok. Vamos a compartir. Compartir. Aquí está. Listo. Ok. Bueno, pues ahí está la presentación. Me dicen que ya la pueden ver. Nada más sería importante que me confirmaran si la están viendo o no la están viendo. ¿Viendo en casa? ¿Viendo en casa? Sí, Ok, perfecto, gracias. Bueno, estábamos comentando la clase pasada que obviamente las fuentes nacionales del derecho internacional privado pues también comparte una situación con fuentes internacionales. No es nada más lo interno, sino también lo internacional. Y por lo tanto, para poder empezar con esto, pues citamos las fuentes internacionales del derecho internacional privado, que son los tratados, la costumbre internacional, la jurisprudencia internacional, la doctrina internacional y algo muy interesante, los congresos y conferencias. Yo tengo que aclarar algo. En derecho internacional público, los congresos y las conferencias en derecho internacional público son algo muy distinto a los congresos y las conferencias en derecho internacional privado. Entonces, bajo esta tesitura, tenemos que considerar que son dos cosas distintas dependiendo de la materia que estemos hablando. Si es público, son una cosa, si es privado, es otra cosa. Por lo tanto, eso sería muy importante que lo tomen en consideración, no solamente ahorita, sino cuando lleguemos a ese puente. ¿Ok? Ahora bien, vamos a empezar. ¿Qué es un tratado? Un tratado es un acuerdo celebrado entre sujetos de derecho internacional, entendiendo como sujetos de derecho internacional a los estados y a los organismos internacionales. Ojo, si ustedes me dicen que es un acuerdo celebrado entre estados, está mal. ¿Por qué? Porque no solamente los estados pueden celebrar tratados, los tratados los pueden celebrar también los organismos internacionales. Por lo tanto, me están dando una definición insuficiente. Ahora, bajo esa condición, el punto es que la denominación tratado, hay que recordar que en el medio internacional no tiene una denominación exacta. Cualquier acuerdo celebrado entre sujetos de derecho internacional se le ha llamado carta, se le ha llamado convención, conferencia, tratado, estatuto, declaración, carta reversal, acta, y a final de cuentas, si encierra un acuerdo celebrado entre sujetos de derecho internacional, no importa cómo se le denomine, será tratado para todos los efectos legales. Eso es lo que establece la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados. Ahora bien, de manera teórica, los del derecho de los tratados se basa en cuatro principios fundamentales, que son el pacta sunt servanda. ¿Qué pasa? Sí, 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 exactamente. Por eso estoy contando que usted no me va a poner mucha atención porque ya se lo sabe. tengo una noción. Ok. Bueno, el primero que me acuerdo es que los tratados Se tiene que cumplir. Dicen por ahí, es que el tratado dice que es pacta sunt servanda bona fides, porque se tiene que cumplir con la más estricta buena fe. El principio existe, ya lo comenté, pacta sunt servanda bona fides, pero la buena fe, pues digamos que en el medio internacional, pues es algo que sale sobrando, porque si por algo funciona el derecho internacional, es que los estados sí van a cumplir sus tratados. ¿De qué sirve celebrar un tratado si nadie lo quiere cumplir? Pues no pues funcionaría de nada. Y como lo comenté en la plática de ayer, pues el hecho de que haya una guerra no quiere decir que todo el derecho internacional esté en crisis, porque una guerra ocupa los encabezados de los periódicos, pero eso no quiere decir que no funcione todo el derecho internacional que está atrás. Y lo comentaba el maestro Rosales ayer, dice, pues sí, efectivamente, porque por ejemplo, el derecho de los refugiados está funcionando en este momento
Y la ONU, con poco, con mucho presupuesto, está tratando de ayudar a los 2 millones de refugiados que se está generando en la guerra. ¿Eso qué quiere decir? Que no todo el derecho internacional no funciona. Al contrario, funciona y funciona bien. El único problema es como lo comentábamos, pues el punto está en que si nosotros nada más viéramos los delitos que se cometen, diríamos el derecho penal no funciona. ¿Por qué? Pues porque hay muchos delitos. Sí, pero si tomamos en consideración que hay mucha gente que no anda cometiendo delitos, como yo, como ustedes, pues obviamente sí funciona el derecho penal. El único detalle es que pues sí hay una crisis en ese ámbito y pues a final de cuentas esa es la situación. Entonces, pacta sunt servanda, los tratados deben cumplirse. El segundo punto es el res inter ellos acta nec nocere nec pros potes, que significa los tratados solo obligan a las partes que los celebran. Hay que entender muy bien que el derecho internacional, como es un derecho concertado, a los únicos que puede obligar es a los estados que celebran el tratado. No es una situación general. Sin embargo, aquí tendríamos que entender también que existen excepciones en el medio internacional, excepciones que nosotros no quisiéramos decir que son la regla, al contrario, son excepciones que confirman la regla. En este sentido, la propia Carta de las Naciones Unidas dice que los estados no miembros de las Naciones Unidas tendrán que ajustarse en lo posible a lo que establezca la Carta de San Francisco. Y eso es una limitación, eso es una excepción al principio res inter alia acta, porque no puedes pensar que sea posible que tengamos países que sean obligados cuando ellos no celebraron la Carta de San Francisco. Aquí el punto de explicación sería, a final de cuentas, como la ONU tiene 193 países, que es casi la mayoría mundial, pues obviamente los pocos 5, 6 o 7 los tendríamos que sustraer a un régimen jurídico, porque no pertenezcan a la ONU, pueden empezar a violentar o hacer cosas que no van de acuerdo con la carta. La mayoría sí está, entonces los tenemos que someter a un régimen en donde puedan cumplir la Carta de San Francisco. Sin embargo, pues tampoco existe una posibilidad cierta de que eso se aplique a todos los casos y a todos los tratados. Hay tratados que deben de ser manejados de una forma especial y por lo tanto esas excepciones pues solamente son excepciones que confirman la regla. Por regla general, los tratados solo obligan a las partes que los celebran. Después tenemos el consenso ad veniat vinculum, que significa los tratados son consensuales. Es decir, basta que los estados quieran manifestar su consentimiento con el tratado para que el tratado sea obligatorio. Por eso dice que si expresas consentimiento, se viene el vínculo. Y en este sentido, los tratados son consensuales y aquí tendríamos que pensar que definitivamente para que un tratado se pueda celebrar, deberíamos de convencernos de que las partes son iguales. El medio internacional nos indica que aunque jurídicamente los estados son iguales, no puedes comparar Estados Unidos con China. No puedes comparar a Honduras con Estados Unidos, no puedes comparar a Cuba con China, no puedes comparar a Ucrania con Rusia. Entonces, esas pequeñas diferencias hacen que la consensualidad en los tratados sea algo que sea más discutible. Y otro ejemplo que podría poner es el Tratado de Versalles. O sea, el que terminó la Primera Guerra Mundial, todos sabemos que Alemania estaba prácticamente derrotada con la pie en el cuello, de espaldas, y pues el Tratado de Versalles fue una serie de obligaciones que le impusieron a Alemania por perder la guerra. Entonces, técnicamente ahí, pues se puede presumir que no había mucha voluntad por parte de Alemania para cumplir un tratado de esa magnitud. Claro, pues había sido vencido en la guerra, pues no tuvo más que aceptar. Entonces, ahí podríamos pensar en que hay muchas posibilidades de que esto no se dé. Pero la regla es, los tratados son consensuales. Y por último, el jus cogens. El jus cogens es un principio que dice que los tratados no pueden ir en contra de principios fundamentales de derecho internacional. Esto se puede explicar de muchas maneras, pero me voy a un ejemplo. En 1937 la URSS y Alemania hicieron un pacto de no agresión. En ese momento era una excelente idea, eran dos países que estaban manejados por dictadores muy especiales, pero lo que
le dio ilegalidad al tratado no es el pacto de no agresión, que a final de cuentas Alemania lo violó, ¿sí? Pero no es ese, sino que como entre ellos había un país que, digamos, les estorbaba, llamado Polonia, en ese mismo acuerdo pactaron que la mitad de Polonia iba a ser para la URSS y la mitad de Polonia era para Alemania. Y obviamente la mitad alemana fue la que más sufrió con el famoso holocausto porque era una población constituida por personas judías. Obvio es que en este caso sirvió para fincar la mayor parte del holocausto y desgraciadamente en la parte de Rusia, pues la parte de Polonia de Rusia, pues lo tuvo que volver a entregar porque a final de cuentas al término de la Segunda Guerra Mundial, pues Estados Unidos estaba muy involucrado con estas circunstancias y lo único que logró la URSS fue que Polonia se volviera socialista, que a final de cuentas fue un desastre. Polonia como socialista durante todos los años siguientes, hasta prácticamente la caída del muro de Berlín, ahí por el año 89. Que ya para antes de esos años, ya el régimen socialista de Polonia ya había sido completamente destruido. Obvio, repartirse un país no es algo que sea permisible porque es un principio fundamental de derecho internacional, la integridad de los países. Por lo tanto, en ese caso, no podríamos pensar jamás que eso está permitido para hacer otro tratado. No sería lógico. Ahora bien, cuando hablamos de los elementos, pues hablaríamos de los elementos de negociación. ¿Cómo inicia un tratado? En un tratado, pues, tenemos dos tipos, bilaterales o multilaterales. Obviamente, bilaterales son dos estados, multilaterales son varios. Y por ejemplo, en los bilaterales empieza con el jefe de Estado llamándole al otro jefe de Estado, empiezan a platicar, empiezan a negociar. Posteriormente lo que dicen los jefes de Estado es, ahí te mando a mi a mi secretario de Relaciones Exteriores, y entonces ellos empiezan a negociar el tratado y a final de cuentas se puede lograr la celebración de un tratado entre los dos. Eso es el caso de los secretarios de Relaciones Exteriores. El punto es que cuando es multilateral, normalmente la convocatoria llega a los ministerios de Asuntos Exteriores, que están convocando de que se va a realizar una conferencia en tal lugar, y entonces el ministro de Asuntos Exteriores va a determinar quién va a esa conferencia, que es el manejo que se da normalmente para un tratado de este tipo. Entonces, ahí viene la diferencia entre congresos y conferencias en derecho internacional público. En derecho internacional público y principalmente derecho de los tratados, los congresos son reuniones de jefes de Estado, a veces jefes de gobierno o a más los ministros de Asuntos Exteriores para llevar a cabo un acuerdo. En cambio, las conferencias generalmente van funcionarios de menor nivel de la Secretaría o del Ministerio de Asuntos Exteriores. No va, por ejemplo, el presidente a una conferencia, va a un congreso, solamente a un congreso podría ir Andrés Manuel López Obrador. Si no puede ir él, a lo mejor manda a el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon. Pero esos serían congresos. A las conferencias tendríamos que determinar que va o el secretario de Relaciones Exteriores o funcionarios de su ministerio de menor nivel. Pero es para llevar a cabo un tratado multilateral. ¿Ok? Ahora, obviamente la situación es que vamos a pensar, hay una comisión. Puede haber técnicos en la comisión, pero la comisión que va a negociar un tratado siempre va a ir encabezada por un funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Por qué? Porque se supone que ellos son los especializados en diplomacia. Y obviamente no lo escogen de cualquier parte, tiene que ser un egresado del Instituto Matías Romero de Relaciones Diplomáticas. Por lo tanto, debe de saber cómo negociar un tratado. Ahora bien, en este sentido, se van a acreditar los plenos poderes. ¿Qué son los plenos poderes? Documentos que son emitidos por el Ministerio de Asuntos Exteriores que van a señalarle al presidente o a la comitiva
que dirige la convención, que ellos son los que van a negociar el tratado. Esos documentos son muy especiales, son elaborados por la Secretaría de Relaciones Exteriores y van con el gran sello de la nación. Y a final de cuentas es con lo que tú acreditas tu capacidad para poder llevar a cabo un tratado. Después tenemos la determinación del idioma. Sabemos los idiomas oficiales de la ONU. Obviamente, para que se pueda llevar a cabo una convención, pues es necesario que nos pongamos de acuerdo cuál es el idioma oficial de nuestra conferencia. Por obvias razones. Si somos puros latinoamericanos, pues el idioma debe ser el español. Pero si hay estados en donde hay personas de otras lenguas, normalmente el idioma universal en estos momentos es el inglés. Sin embargo, pues ya estamos hablando de que la influencia de China es tal que a lo mejor en un futuro próximo, si Estados Unidos decae lo suficiente, a lo mejor tendríamos que pensar que cualquier diplomático debe saber hablar chino para poder darse a entender en las conferencias diplomáticas. Así como hace varios siglos, el idioma francés era el utilizado para las discusiones diplomáticas. Bueno, aquí tendremos que determinar el idioma, puede ser inglés, francés, español, ruso, árabe, chino, para poder decir, bueno, cualquiera de esos idiomas que son los de la ONU. Y después, si hay de otro tipo, pues tendríamos que determinar cuál es el idioma que se va a utilizar. Y lo que se hace con el tratado es que se parte en las mesas de trabajo y cada mesa de trabajo tiene que aprobar una parte del tratado. Una vez que se aprueban las partes del tratado, si no hay puntos que se tienen que reservar, se pasa a una plenaria y en la plenaria se discute todo el tratado. Si hay puntos o artículos que discutir, se discuten en la plenaria. Pero hasta que no sea aprobado el tratado por todos, entonces no se pasa directamente a la autenticación. Pero tiene que haber una discusión ahí muy importante entre los miembros de la conferencia, porque pueden haber artículos que no puedan pasar o que se tienen que renegociar, y a lo mejor se puede pasar en lo general, pero no en lo particular. Pero a final de cuentas, ya para cuando estamos en la plenaria, ya prácticamente el tratado está completo. Puntos dentro del tratado o partes del tratado. Primero está el preámbulo. ¿Qué es el preámbulo? El preámbulo es la presentación de quienes están interviniendo para celebrar el tratado. Después tenemos dos, la exposición de motivos, que como cualquier exposición de motivos son las razones por las cuales se considera que ese tratado debe ser celebrado. Posteriormente tenemos el cuerpo del tratado, y el cuerpo del tratado es el articulado. Todos los artículos de que va a tratar el tratado. Y por último, la adopción del texto. En la adopción del texto, lo que se hace es una referencia de por cuántos votos se aprobó, por cuántos votos estuvieron en contra, si hay observaciones, si hay reservas, si hay alguna declaración particular de algún estado, ahí se pone. Y entonces el tratado va a estar completo hasta que estén todas las manifestaciones de la adopción del texto. Y ya una vez que establece ya todo lo relacionado con el tratado, se pasa a la autenticación. ¿Qué es la autenticación? La autenticación es la firma del tratado. O sea, cuando nosotros firmamos como negociantes y entonces el texto queda definitivo. Esto quiere decir que si por alguna razón es necesario modificar el tratado, tendrá que ser otra conferencia, porque en esa ya se cerró. Y obviamente en este texto autenticado, pues generalmente en la adopción del texto, los puntos que queden pendientes se van a anotar ahí y a lo mejor se tendrá que manejar en otro momento la terminación de esos puntos o aceptar un tratado o un protocolo de modificación, pero a final de cuentas en ese momento el tratado ya está prácticamente acabado y pasa a la ratificación. Pregunta técnica. Si firmo el tratado, ¿obligo a mi Estado? Sí, sí, así lo dice el tratado, porque los tratados son consensuales. Ojo,
El punto aquí es que hay países que no es necesario pasarlos a ratificación. Es decir, Austria lo firma, a Suiza lo firma y automáticamente ya es parte de su orden jurídico. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si el tratado así lo determina, la lógica indica que tengo que avisarle al, este, al, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿sabe qué, secretario? La firma, dice el tratado que la firma obliga, y la opinión del secretario de Relaciones Exteriores debería ser, no firme, si nos interesa después nos adherimos. Porque si solamente la firma obliga, y así lo dice el tratado, firmando ya te obligaste. Ahora bien, normalmente, por eso tenemos esa confusión, normalmente en los tratados hay firma ad referendum, que ahí sí, si yo firmo ad referendum y el tratado lo acepta, quiere decir que lo voy a someter a un proceso posterior que se llama ratificación. ¿Ok? Entonces no se vayan con esa finta. Si el tratado sí lo dice, si yo firmo, obligo al Estado. Entonces tengo que ser muy cuidadoso con ese tipo de cuestiones. Ok, la ratificación. Existe un problema con la ratificación, porque hay tres sentidos de la ratificación. Uno, como acto del Senado, que es falso. Otro, como acto del presidente, que ya dijimos es correcto. Y otro, como instrumento de ratificación. Explico. Hay muchos maestros, muchos profesores aquí, que les dicen, es que ratifica el Senado. Falso. No ratifica el Senado. ¿Por qué no ratifica el Senado? Sí. ¿Por qué no ratifica el Senado? Si ustedes leen el artículo 76, el artículo 89 y el artículo 135, no, ya me estoy volando, 135 es el de la reforma, 133, ustedes van a encontrar, uno, es facultad del Senado aprobar la política exterior mediante los informes que dé el Ejecutivo al respecto y aprobar los tratados internacionales. Dice aprobar, jamás dice ratificar. El artículo 89 dice, es facultad del presidente de la República dirigir la política exterior y celebrar tratados sometiéndolos a la aprobación del Senado. Ya sacó la Constitución, qué bueno. 76, fracción primera. Espero que sea un vigente, porque esa se ve bien viejita. Ok. Ajá. Analizar la política exterior desarrollada por el Instituto Federal con base en los informes anuales del presidente de la República y el secretario del despacho correspondiente brindan al Congreso. Además, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas. Hasta ahí. Aprobar. Nunca dice ratificar. Dice aprobar. 89 fracción décima. Décima. Artículo 89. Las facultades y obligaciones del presidente son las siguientes. Décima. Dirigir la política exterior y celebrar los tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. Hasta ahí. Sometiéndolos a la aprobación del Senado. ¿Dice ahí ratificar? No. El 133. Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República con la aprobación del Senado. Ok, hasta ahí. ¿Dice ratificar? El Senado solamente aprueba. ¡Ay, es que aprobar es ratificar! No, no. Miren, en un proceso en donde el Senado no aprueba, ni siquiera se intenta la ratificación. Porque ratificación implicaría que el que celebra el tratado
dice que lo va a cumplir. Por eso va a ratificarlo. Va a decir, sí, estamos de acuerdo con él. Pero el Senado solamente aprueba. Ahí está la lectura de los artículos. En ninguna parte van a ver que diga que el Senado ratifica. Vamos a pensar, ejercicio. Si el Senado aprueba y de pronto el presidente Andrés Manuel dice, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Tratado. ¿Y de qué día los dice? No lo firmo. ¿Puede el Senado obligarlo a firmar? No, porque él solamente aprueba. Se supondría que hay doble aprobación. El Senado y el presidente. Puede no aprobarlo el Senado y ahí se queda el tratado. Pero puede aprobarlo y pasarlo con el presidente. Pero si el presidente dice no, se acaba el proceso. No hay ratificación. Lo normal, el Senado, el presidente celebra el tratado porque es la Secretaría de Relaciones Exteriores la que lo celebra. Lo mando al presidente. Por orden del presidente le digo, mande la autorización del Senado. Mandan el acuerdo al Senado. El Senado aprueba. Pasa otra vez con el presidente de la República, quien lo va a publicar. Y ordena al secretario de Relaciones Exteriores que realice los instrumentos de ratificación. Ahí ya podemos decir que ya se ratificó. Pero el acto no es el del Senado, es del presidente. Y por ahí me dicen, no, pues es que le aplica un derecho de veto. No le aplica un derecho de veto, simplemente no quiere firmarlo, pues no quiere aprobarlo, no quiere ni siquiera publicarlo, simplemente ya está parando la ratificación. Y aquí viene otro problema. ¿Cuál es el otro problema? De acuerdo con el proceso legislativo que vimos en la unidad anterior, yo les había comentado, si el presidente no aplica derecho de veto, el mismo Congreso puede obligarlo a publicar la ley. Y si no lo quiere publicar el presidente, la publica el Congreso. Aquí no hay eso. En primera, porque no es un proceso legislativo, es una ratificación, manejada principalmente por los 3 artículos que nos leyó el compañero. Y en donde la actividad del Senado es limitada. Si el Senado tuviera la facultad de poder obligarlo al presidente a publicar en el diario oficial, ahí sí, para que vean, ahí sí decimos el Senado ratifica. Pero no tiene esa facultad. Entonces, ¿quién termina haciendo toda la publicación? El presidente. Si quiere o si no quiere. ¿Sí? Entonces, el que ratifica es el presidente. Ese es mi criterio. Y a menos que ustedes lo encuentren poco sustentado, pues ahí están los 3 artículos constitucionales que leímos. Entonces, en ninguna parte ratifica el Senado. Ratifica el presidente. Ahora, otro problema es el instrumento de ratificación, porque eso también se entiende como ratificación en el medio. Pero el instrumento de ratificación es un instrumento, es un documento que acredita que todas las fases que dice la Constitución que se tenían que cumplir, se cumplieron. Dicho de otra manera, el presidente recibió el tratado, lo mandó con su secretario de Relaciones Exteriores para que lo mandara a la aprobación del Senado, en tal fecha lo aprobó el Senado, en tal fecha regresó con el presidente, en tal fecha lo publicó, en tal fecha se elaboraron los instrumentos de ratificación y en tal fecha se entregaron los instrumentos de ratificación. Todo ese proceso lo hace el presidente y está contenido en el instrumento de ratificación. Una cosa es la ratificación y otra cosa el instrumento en el que está contenido. ¿Sí? Bajo esas condiciones, pues solamente tendríamos que decir que entonces el verdadero sentido de la ratificación no es el instrumento de ratificación ni es el acto de Senado, sino es técnicamente que es un acto del presidente y por lo tanto ese es el sentido correcto de ratificación. Sin embargo, aquí tenemos una discusión también entre los profesores de Derecho Internacional. Desde mi punto de vista es un proceso. ¿Por qué es un proceso? Es un conjunto de pasos para un fin jurídico, que en este caso es la ratificación, en realidad. Muchos dicen, no, es que es un procedimiento.
Y yo diría, no, es que está constitucionalmente establecido, no puede ser un procedimiento, debe ser un proceso. Es como el proceso legislativo, si no estuviera descrito en la Constitución, no sería un proceso. Pero es la máxima ley y ahí establece el conjunto de pasos que se tienen que seguir para poder considerar que un acto fue ratificado. Bajo esta tesitura, pues hay muchos maestros que dicen, no, es un procedimiento, la ratificación nada más es un procedimiento. Y entonces, pues no creo, yo creo que sí es un proceso, son pasos independientes, son pasos distintos. Y obviamente el fin es llevar a cabo la entrega de los instrumentos de ratificación. Pero bueno, a lo mejor en algún momento de su vida me pueden corregir y con mucho gusto los oiré. Pero mientras, considero que eso es así. ¿Ok? Muy bien. Ya pasamos al del derecho de los tratados y vamos a ver qué es la reserva. La reserva en México se conoce como lo que dijo el compañero, declaración o nota interpretativa. Las reservas son actos unilaterales de los estados en donde manifiestan que están en contra de una cierta disposición dentro de un tratado o que les van a dar cierta interpretación. La interpretación se puede dar de muchas maneras, pero lo que sí es importante entender es que hay tratados que específicamente dicen se prohíben las reservas, de tal modo que técnicamente el tratado se tiene que cumplir tal cual. Caso específico, el Estatuto de Roma, constituyente de la Corte Penal Internacional, dice no se pueden hacer reservas, no se pueden hacer notas interpretativas. Aquí un error del presidente Fox fue la modificación del artículo 21, en donde se estableció que se aceptaba la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. ¿Por qué digo que es un error? Porque es latente que tú no puedes poner una nota interpretativa al tratado y resulta ser que el señor Fox dijo que se aceptaba la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, pero que en cada caso que pidiera la Corte Penal Internacional algo, se iba a someter a la aprobación del Senado. A ver, si algo tiene la Corte Penal Internacional es que está tratando de proteger a la gente que es víctima de crímenes de guerra, genocidios, crímenes contra la humanidad. Imagínense la cara de que diga, vamos a pensar en un acto violento que tuvo ya en un lugar en México, la matanza de Acteal del 22 de diciembre de 1992, cuyo presidente era Cedillo, y que diga la Corte Penal Internacional, preséntame a Cedillo, y yo le tengo que decir, sí te lo presento, pero déjame ver qué dice el Senado. La idea de no imponer reservas es tratar de hacer que la justicia sea rápida y que no haya forma de que te puedas jugar. Pero si te dicen, espérame, porque voy a ver qué es lo que dice el Senado, y después nuestro Senado, que es altamente eficiente, es rapidísimo en sus resoluciones, es veloz en sus determinaciones, es raudo en sus consideraciones, y más ahorita que parece una verdadera chisme de vecindad. Díganme ustedes qué cara va a poner la Corte Penal Internacional cuando le digan, tú tienes que esperar hasta lo que determine el Senado. Le estás quitando eficiencia a un órgano que buscaba mejorar las condiciones precisamente de un caso penal. Pero pues estaría violando el tratado, ¿no? ¿Perdón? Estaría violando el tratado de México si no. Pues es que ahí viene otro problema, porque hay responsabilidad internacional. Y México, con estas ideas, porque entiendo que mucha gente dice, es que este es el peor presidente, dice cada tarugada. Sí es cierto. Pero Fox no fue mejor. Peña Nieto no fue mejor. O sea, no tiene ni... O sea, ahorita porque es el hombre del momento. Y es el que dice tarugadas más al momento. Pero hay que pensar que todos los demás que estuvieron antes también hicieron crasos errores. Entonces ese es un problema muy fuerte. Bueno, ¿cuándo se interponen las reservas? Las reservas se interponen antes de firmar el tratado o cuando se ratifica. Pero el problema de cuando se ratifica es que tengo que notificar a todos y tengo que oír cuál es la posición de todos. A lo mejor varios países no dicen nada y el que en derecho internacional, el que calla otorga.
Pero si hay uno que se oponga, va a resultar que contra ese no va a aplicarse la reserva. O puede suceder que todos se opongan y entonces es más fácil que el que impuso la reserva lo mueva. Entonces, bajo estas condiciones, a veces es muy difícil que sea en la ratificación, aunque sí ha habido notas interpretativas en la ratificación. Ahora, ¿cuáles son los efectos? Ya dijimos, si todos los demás países están en contra de la reserva, lo más fácil es votarte a ti. Si solamente hay un país que se opone a tu reserva, pues a ese país no se le aplica tu reserva. Ese sería el fin lógico de todo esto. Otro ejemplo de reserva lo tenemos, por ejemplo, en la Convención de las Naciones Unidas sobre privilegios de los buques. Un buque con privilegio es aquel que está destinado a una función fundamental del Estado. El caso específico, en México, más bien el caso específico es un buque de guerra, porque un buque de guerra es buque de Estado porque está dedicado a la protección del país, es parte de las Fuerzas Armadas. Bueno, dos reservas. Uno, Pemex, México y Pemex. Pemex dice que como los buques de Pemex transportan petróleo y es un bien nacional, que deben de tener privilegio. La otra es el buque de recreo de la Reina Isabel, que dice que tiene que tener privilegio. Una se aprueba y la otra no. ¿Cuál? La que no se aprueba es el de la Reina, ¿no? El de la Reina, equivocado completamente. La de la Reina sí la aprueba. ¿Por qué la aprueban? Porque aunque sea un buque de recreo, es de una jefa de Estado. Pero pues, no tiene su buque de recreo. No, pues no importa. Para el Reino Unido, la reina es el jefe de Estado. Y por lo tanto, aunque sea para recreo, que pueda solear sus viejos huesos, imagínese nada más en bikini. Pobrecita viejita, pues ya cada día la tienen que armar más. Parece de esos legos que tienes que ponerle cosas para que pueda andar. Pobrecita. Y lo peor es que no puede dejar de ser reina porque, como ya he comentado muchas veces, el pobre Carlos no tiene la simpatía del pueblo inglés. Y entonces ella piensa que si Carlos se queda, va a ser un desastre. Y entonces ella quiere morirse y dejarle el trono a Guillermo. Y entonces de alguna manera está fastidiando a Carlos para que Carlos diga al fin que ya no quería ser rey. Mejor ya le hubiera dado sueño. Bueno, esa es otra cosa que no sería muy buena en estos momentos. Ya pasó con Lady Di, mire todo el desastre que se armó. Sí. Entonces, la verdad sea dicha, pues ahí tenemos un serio problema con eso. Pero aún cuando sean viejos sus huesos y los pasé en bikini, es cada vez que me lo imagino me espanto más. Bueno, aunque no sea eso, es jefa de Estado. En cambio, los buques de Pemex, ¿qué es Pemex? Aunque ellos digan que es un organismo administrativo, es una empresa petrolera. Saca el petróleo y lo comercializa. No le podemos dar privilegios a un buque mercante. Porque a final de cuentas, los buques de Pemex son mercantes. Venden mercancía. ¿Sí? Traen mercancía. Entonces ahí tenemos la situación. Por eso la de Pemex no se aprobó, la de la Reina sí. ¿Ok? Muy bien. Bueno. Seguimos con la adhesión. La adhesión es colocarse bajo los supuestos de un tratado que no se negoció. Para esto es muy importante, el tratado ya está concluido, ya está firmado, ya está incluso hasta entrado en vigor. Solamente los estados que quieran entrar en el tratado, colocarse bajo los supuestos del tratado, son los que tendrían la facultad de adhesión. Pero aquí hay varias condiciones. Por ejemplo, 1. La adhesión puede ser motivo de un pacto posterior al tratado internacional al que se adhiere el tercer estado. Dicho de otra manera, vamos a juntar a todos otra vez y vamos a decirle, el estado A quiere pertenecer a este tratado. ¿Lo aceptamos? Sí, sí, sí. Bueno, si dicen que sí, hay que hacer un tratado nuevo para aceptar al tercer estado. Por lo tanto, ahí se hace un pacto posterior. 2. La adhesión está establecida en el clausulado del tratado. Ahí es lo que se conoce como tratados abiertos.
en donde si un Estado está interesado, pues simplemente que pida su adhesión y prácticamente será suficiente para que se lleve a cabo la adhesión del tratado y pueda funcionar para él. Otra situación está en que la adhesión puede ser pactada sin limitación alguna. Cualquier Estado que quiera puede intervenir y entrar en el tratado. Sin embargo, ahí vienen las situaciones de limitación. La adhesión puede ser amplia, pero no es ilimitada. Puede ser que sí se aplique a varios países, pero digas, pero si el país es árabe, no. Si el país es oriental, no. Si el país es africano, no. Entonces ahí hay una adhesión amplia, pero limitada. ¿Ok? Y los tratados a nivel regional, que es cuando todos los estados forman parte de la misma región, del mismo continente. El caso, México no podría, por más que quisiera, por más buenas relaciones que tuvieras con España, que no las tiene ahorita, entrar a la Unión Europea. ¿Por qué? Porque la Unión Europea solamente es de europeos. Y el mismo caso, Marruecos no podría entrar en la OEA. ¿Por qué? Porque la OEA es para estados americanos y Marruecos está en el continente africano. Entonces estaría limitado. ¿Qué pasó? No, justo iba a decir eso de la Organización de Estados Americanos, que entonces no pueden unirse los. Y está establecido desde sus propios inicios. La Carta de Bogotá dice que solamente son para los estados americanos. Entonces ahí está limitada la situación a nivel regional. ¿Ok? Entonces ahí tenemos las condiciones de la adhesión. Ahora, interpretación. La interpretación de los tratados es desentrañar el sentido de una disposición. Y según el Tratado de Viena sobre el derecho de los tratados, maneja que debe ser literal y salvo que lo literal no funcione, tiene que ser con el sentido ordinario y natural de las palabras. Y cuando más, dice que deben de buscarse la efectividad. Pero yo a mis alumnos les pido que memoricen o que se aprendan los 5 puntos de George Fitzmaurice para interpretar los tratados. El primero es el sentido literal, es decir, tal como está escrito, así se debe de interpretar. Sin embargo, por la situación de los idiomas y de los países, a lo mejor lo literal no te ayuda. Bueno, el segundo criterio es el sentido ordinario natural de las palabras, es decir, cómo se manejan en un lenguaje cotidiano. Si eso no te funciona y todavía tienes problemas para interpretar, pues el tercer punto es la integridad. Es decir, un tratado no puede interpretarse por partes, tiene que interpretarse como un todo. Máxime que actualmente los tratados, en los primeros artículos, son marco conceptual. Entonces, por mucho que tú creas saber sobre un tema, muchas veces para poder entender el artículo 200, tienes que regresarte al 115, al 52, y de esos todavía te tienes que remitir al 1 o al 2. Entonces tendrías que darle una interpretación teológica entre todos esos artículos para poder decir cómo es tu interpretación del 200. Y viceversa, o sea, estamos hablando de que técnicamente para poder interpretar artículos más avanzados, a lo mejor sí te tienes que regresar al 1, al 2 o al 3, porque es fundamental para poderlo interpretar. Entonces, los tratados deben ser interpretados como un todo, no es por artículo. Los artículos no son suficientes para que podamos interpretar. Ahora, ¿todavía tienes dudas? Se tiene que acudir a la efectividad. Y la efectividad implica analizar todos los antecedentes del tratado, históricos o incluso legales. Si ya ha habido 1, 2, 3, 4, 5 tratados antes, tienes que interpretarlos todos. Tienes que irte a la historia del problema, tienes que irte a la historia de la negociación. Lo que yo les decía, alguna vez fui cargador de portafolios de un doctor en relaciones internacionales y me invitó a una conferencia, me hizo que me permitieran entrar y todo sin problema, pero yo era el que prácticamente le cargaba la mochila, el portafolio. Y entonces cuando ya estaba ahí, que me pusiera el ejecutivo ve por las tortas, ve por las galletas, ve por los cafés y todo eso, resulta ser que ya me había liberado de todo lo que me habían pedido, y entonces le dije, maestro, ¿puedo tomar notas? Y me dice, ándale, tome notas. Pero yo ni traía un cuaderno, yo traía un sobre de esos de Manila, horrible, espantoso.
Pero me puse a tomar notas. Y cuando terminó la conferencia me dijo el doctor, ¿tomaste nota? Digo, sí, préstamelo. Oiga, doctor, pues que no traía cuaderno y lo hice en un sobre viejo. No importa, préstamelo. Y le voy a sacar copias al sobre. Y entonces le dije, oiga, doctor, ¿por qué? Y dice, porque a lo mejor en algún momento en que todos estaban distraídos, usted tomó el concepto de un sentido, de una frase o de una definición. Y ahí está, en los afanes de los archivos de Secretaría de las Relaciones Exteriores, se encuentran fotocopias de un sobre viejo, seguramente fue mi sobre. Ahí está mi sobre, como patente de las negociaciones. Bueno, pues ese es el concepto de efectividad, estudiar todos los antecedentes. Pero, si todavía no pues puedes interpretar, hay que ir a la práctica subsecuente. Dicho de otra manera, cómo los estados llevan a cabo el ejercicio del tratado. Y con una observación bien importante, puede ser incluso contrario a lo que se pactó en el tratado. Pero lo que debemos de entender es que se está sentando un precedente de conducta. Los precedentes de conducta se denominan cuando una conducta es repetir, costumbre. Y la costumbre en derecho internacional es fuente fundamental del derecho. Por lo tanto, aunque sea contrario a lo que se pactó en el tratado, ese es el sentido que se le tiene que dar al tratado. ¿Sí? Porque ya la costumbre ya está precediendo. ¿Ok? Esa es la práctica subsecuente. Ok. ¿Seguimos? Hay 3 momentos en la vida de los tratados. ¿Cuándo habla? ¿Cuándo opera? ¿Y cuándo entra en vigor un tratado? ¿Cuándo habla? Habla un tratado cuando se le da o se le menciona como una posible solución a un conflicto. Puede ser que ni siquiera esté concluido, ni siquiera esté autenticado, pero si ya está funcionando para solucionar conflictos, el tratado habló. ¿Cuándo opera? Cuando se da el primer caso práctico en el que se le utiliza. Para esto sí se requiere que esté terminado el tratado, pero a lo mejor ni siquiera ni siquiera ha entrado en vigor. ¿Ok? Y el tercer momento es cuando entra en vigor, es decir, cuando se cumplen las condiciones necesarias establecidas en él para su inicio de vigencia. Yo tengo el caso de que en 1976, aun cuando ya se había negociado en la tercera convención sobre derechos del mar, de la zona económica exclusiva, México en 1976 la incorporó a la Constitución. Esa es una prueba de que un tratado habla. Todavía ni se había concluido y ya estaba inserto en la Constitución la zona económica exclusiva. Mal, pero estaba incluido. Ok, ahí podemos hablar o podemos decir que habló. 2, cuando opera. Hay tratados que, por ejemplo, si quisieran establecer la zona económica exclusiva Cuba y México y no hubiera la suficiente distancia para que cada uno tuviera sus 200 millas náuticas, aquí se pueden manejar equidistancias, se manejó en el convenio de Montego Bay. Si ellos ratificaron antes de la entrada en vigor del convenio de Montego Bay, que México ratificó por el 85 y la entrada en vigor fue hasta 1994, si Cuba y México se ponen de acuerdo con base en ese tratado y los dos lo ratificaron, pues prácticamente ya el tratado operó. ¿Sí? Y ya dijimos, cuando entra en vigor, pues hay que cumplir las condiciones. Puede ser un cierto tiempo, puede ser un cierto número de ratificaciones o puede ser mixto, es decir, ratificaciones más tiempo. Pero el problema no para ahí. El problema es que hay tratados que hablan y operan antes de entrar en vigor y hay tratados que entran en vigor, pero ni hablan ni operan. Y esa es una realidad. ¿Cuál es el problema? El medio internacional cambia muy rápido. Entonces, si dijimos que el convenio de Montego Bay empezó en 73, se firmó en 82 y entró en vigor hasta 94, fue un tratado que tardó 20 años en consolidarse. ¿Ustedes creen que en 20 años no cambiaron las cosas?
Y sigue vigente ahorita, pero hay fuertes voces de que ya se tiene que modificar. ¿Qué sucede? Simplemente se quedan en letra muerta muchos tratados. Y el medio internacional sí cambia. Por lo tanto, ahí tenemos un serio problema en los tres momentos de la vida de los tratados. Ahora bien, la implementación. ¿Qué es la implementación? Cuando un tratado necesita tener una legislación para poderse llevar a cabo. Yo quiero ser sincero, o sea, no todos los tratados necesitan esta legislación. Por eso decimos que hay tratados autoaplicativos y tratados heteroaplicativos. Los autoaplicativos no necesitan ninguna legislación secundaria. Dicho de otra manera, un tratado de fronteras, ¿es necesario que hagamos una ley de fronteras? No. Los estados se ponen de acuerdo, ya fijaron la frontera, se acabó. No hay ningún tratado, ninguna legislación posterior a eso. Pero hay tratados heteroaplicativos en donde sí se tienen que hacer modificaciones a la ley o se tiene que crear una ley para su implementación. Habíamos comentado el Estatuto de Roma en México, se tuvieron que hacer modificaciones constitucionales para aceptar su jurisdicción. Eso quiere decir que sí se implementó. Mal, pero se implementó. Por ejemplo, la Convención de Belén do Pará para evitar la violencia contra la mujer se llevó a cabo en México, se ratificó en los años 90 y para implementarla se tuvo que hacer una serie de modificaciones impresionantes a las leyes civiles, penales, procesales de México con el fin de asegurar que las mujeres tuvieran presencia, tuvieran intervención de las autoridades para evitar que se les hiciera exactamente lo mismo que se les hacía, violencia intrafamiliar, que si las violaban decían, ay, pues es que se vistió para que la violaran. Me platiquen. Y ese tipo de cuestiones. Entonces se hicieron una serie de modificaciones de acuerdo con el tratado. Ahí hubo implementación para que el tratado pudiera entrar. ¿Sí? Entonces, hay tratados que necesitan una legislación posterior para poder funcionar. Hay tratados que no la necesitan. Entonces, aquí la labor del abogado es determinar cuáles son autoaplicativos, cuáles son heteroaplicativos. ¿Ok? Y ya estamos llegando a nuestro término del día de hoy, la denuncia. La denuncia es un acto unilateral de un Estado por el cual manifiesta que el tratado ha dejado de tener operabilidad. Dicho de otra manera, ya no se puede llevar a la vida práctica. Esto también se conoce como la cláusula rebus sic stantibus o también teoría de la imprevisión. Quiere decir que si por alguna razón las condiciones bajo las cuales se tiene que cumplir un tratado han dejado de ser favorables para el Estado puede legítimamente dejar de lado el tratado. Sin embargo, lo que se maneja cotidianamente es que los especialistas en derecho internacional, por lo menos en México, dicen es que cuando se denuncia un tratado, automáticamente ya dejaste de ser parte del tratado. Y eso es un error. ¿Por qué? Porque no implica abandono automático. Si bien es cierto, contradice el pacta sunt servanda, pues la denuncia solo se puede dar en ciertas circunstancias. Y aparte, lo que quiero saber es cuál es tu posición respecto a que yo digo que es inoperable el tratado. Por obvias razones, hay tres formas o tres condiciones que implicarían la denuncia. Uno, que estés de acuerdo. Dos, que no estés de acuerdo. Y tres, que te quedes callado. Ni fu ni fa. Si sí estás de acuerdo, pues tú me estás dando la razón. Oye, sí, es que sí, ya de plano el tratado es inoperable. Tú me estás dando la razón. ¿Para qué me espero más? Dos, si no estás de acuerdo, la pregunta que yo les haría es, ¿cómo me puedes obligar a cumplir algo en la que yo no estoy de acuerdo? Esto es como un matrimonio. Si uno dice que ya se acabó, ¿ya para qué le andas peleando? Se acabó, ya no hay. Entonces, si un Estado ya no quiere seguir cumpliendo el tratado, es más difícil que tú lo logres convencer de que no se vaya a que se vaya. Es como un matrimonio. ¿Ok? Entonces, si no lo puedes convencer a que se quede, ¿para qué tienes el tratado? Y por último, cuando no dice nada, ya dijimos, el que calla, otorga. ¿Ok?
Bajo estas tres condiciones, si se dan cuenta, dos es para que ya automáticamente el tratado se quede de lado, por lo menos con respecto a ese estado. Si tú no estás de acuerdo, si te quieres poner tranquilo y decir, oye, pues ¿cómo arreglamos esto? Tendrás que decirle, oye, ¿y cómo lo arreglamos? Y a lo mejor el otro estado va a decir, pues celebremos un nuevo tratado. Pero de querer obligarlo a quedarse en el tratado es prácticamente imposible. Por lo tanto, o celebras un nuevo tratado o de plano nos va a servir ese. Entonces, es por eso que los efectos muchas veces para algunos autores es dar por terminado el tratado, retirarse del tratado o suspender los efectos del tratado. Pero no es tan de inmediato como todos dicen, sino que tienes que esperar. Aquí la situación es, esperas un tiempo, denuncias, esperas un tiempo, nadie dice nada, técnicamente podríamos aceptar que callaron, otorgaron y ya me voy. Pero tienes que esperar un tiempo razonable para que pueda proceder la denuncia. No solamente porque lo denuncie ya automáticamente tú ya estás. Son 7 minutos. Si no, ok, voy a dejar de compartir. Aquí hay una pregunta de chat, ahorita la veo. ¿Tienen dudas ahorita de todo lo que vimos? No, profesor. Okay. Todo bien, profe. Perfecto. Ahora no me deja salir aquí. Hasta luego, profesor. Luz para que el sonido. Bien.